Comenzamos en nuestra primera parte con el doctor Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico. Doctor, ¿cómo ha estado? Buenos días, bienvenido. Gracias por la oportunidad, un honor estar con ustedes este día. Gracias por acompañarnos. Y también el doctor Iván Solano, asesor del Colegio Médico. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias, ingeniero. Gracias por la invitación y un placer estar aquí con ustedes. Bien, vamos a tocar varios temas. En general, el tema que sí se va a abordar en las dos partes de este programa de Frente a Frente esta mañana es precisamente el caso de la posición que se tiene sobre el aborto para el Colegio Médico, y también en la segunda parte que estará con nosotros el padre Edwin Baños, sacerdote de la diócesis de Santa Ana, párroco del Calvario, director de Radio Fe y Vida, presidente de Radiodifusión Metapam, y la posición de la Iglesia con respecto al aborto. El aborto con respecto a la legalización en El Salvador. Bien, doctores, buenos días. Par de temas para abordar con ustedes. Uno de ellos es el aborto y el otro caso también es el de la famosa vacuna del neumococo, que al final, ya no tengo entendido, debo suponer, por lo menos por las últimas declaraciones que dio la ministra de Salud, de que se ha tomado una decisión para pasarse la neumococo 10 monovalente, así es, ¿verdad? 10 valente. 10 valente, perdón. 10 valente. ¿Esa es la decisión final del Ministerio, de las autoridades? Pues la decisión, hasta donde nosotros sabemos, es que van a mantener las dos vacunas, tanto la 10 valente como la 13 valente, lo cual desde nuestro punto de vista es con el respeto que se merece la señora ministra, es un sinsentido tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista económico, ¿verdad? Porque cuando uno revisa las declaraciones de la señora ministra y que dice que el objetivo de pasarnos de la 13 a la 10 en sus declaraciones iniciales, ¿verdad?, era de cuestiones económicas, ¿verdad?, el mantener dos vacunas dentro de un programa nacional de vacunas lo vuelve mucho más caro. Y con los pocos presupuestos que tienen ellos para la compra de vacunas, que año con año se ha venido reduciendo, eso se vuelve insostenible. Ni los mejores, ni los países más ricos del mundo mantienen las dos vacunas dentro del esquema nacional de vacunación. Uno, porque desde el punto de vista científico, si yo tengo una vacuna como la 13 valente que me cubre todos los segmentos de la población a los cuales yo debo de vacunar, y tengo una 10 valente que me cubre a una tercera parte, o sea, ¿por qué voy a cambiar de una que me cubre a todos y otra que solo una tercera parte? Desde el punto de vista científico y económico, yo vuelvo a repetir, es insostenible en el tiempo. Probablemente, y nosotros los salvadoreños y también desde el punto de vista médico tenemos la experiencia de saber que los políticos a veces nos dicen unas cosas, pero en la realidad no parece, ¿verdad? Es decir, yo en lo personal pienso de que ahorita ellos hablan de que van a mantener la 13 valente, pero creo que en un futuro muy cercano no va a desaparecer la 13 valente. Así como la información que nos dio en el 2000 de que íbamos a tener una ley de monetarismo y que solo nos hemos quedado con la dolarización. Entonces, creo que tenemos la suficiente experiencia de conocer a nuestra clase política que nos ofrece algo, pero que en la realidad con el tiempo desaparecen esas ofertas. ¿Usted cree que está apuntando todo a hacer desaparecer la 13 valente? Ese es mi punto de vista, ingeniero, porque como le digo, tenemos la suficiente experiencia, ¿no? Nos decían también hace un tiempo de que no iba a haber privatización del sistema de salud público. Y de la noche a la mañana en una cadena nacional de televisión anuncian la privatización del sistema de salud pública. Entonces, hay demasiados antecedentes como para desconfiar de esa decisión. Y desde el punto de vista económico no pueden mantener eso con el tiempo. Es sumamente caro mantener dos vacunas de este tipo para la misma enfermedad que tenía que tener una sola. Ahora, ¿la razón por cuál mantener las dos? Pues lo que sucede es de que recuerde que a quienes ya vacunaron con una, ¿se debe mantener el tratamiento con ella? Esa es una de las razones. Y dos, recordemos que la vacuna 10 valente no está indicada contra o para proteger a los adultos mayores, a los adultos con enfermedades que les producen inmunodeficiencias, a los niños con inmunodeficiencias. ¿Vea? Solo está indicada para la 10 valente. Entonces, esa es otra de las razones, ¿no?, de que hoy el ministerio dice que va a mantener la 13 valente. Pero recordemos, actualmente, a este día, si ustedes hacen una investigación en los centros de salud,
No existen ninguna de las dos en estos momentos. No hay ninguna de las dos. No hay ninguna. Esto está comprobado porque sí, a través de las investigaciones que ustedes han hecho en las notas periodísticas, ¿verdad? De que van a los centros de salud y les informan de que les preguntan a madres, ¿verdad?, si les han vacunado a sus hijos y le dicen que no. Ahora, la justificación oficial es que no existía en ese momento en alguno de los hospitales, pero que se pide cuando la vacuna se necesita. Pero nosotros tenemos información fidedigna de que al momento no hay abastecimiento en los centros de salud. Y me parece irresponsable, además me parece una falta de respeto de la señora ministra cuando hace un llamado a que asista toda la gente a los centros de salud a vacunarse contra el neumococo. Y imaginémonos aquella madre de familia que viene de un cantón y va al centro de salud del pueblo. Tiene que caminar bastante para llegar y que le digan con su bebé de brazos de que no hay vacuna, creo que es demasiado falta de respeto para este tipo de cosas. Muy bien, ¿el Colegio Médico tiene alguna posición al respecto, doctor? Bueno, el doctor Solano, un reconocido infectólogo, es el asesor técnico en el tema de vacunas y en otros temas de enfermedades transmisibles del Colegio Médico, y nuestras filiales, la Asociación de Pediatría, Asociación de Infectología, Asociación de Neonatología, se pronunciaron al respecto. A nosotros nos preocupa que el Ministerio de Salud haya tomado esta decisión de forma antojadiza, ya que ni siquiera el Comité Técnico Asesor, el CAPI, que es el comité que se formó por la ley de vacunas, ni siquiera el Comité Técnico aprobó que se hiciera este cambio. Posteriormente, cuando las asociaciones de especialistas ponen a la palestra pública el tema de riesgo que se puede tener el cambio de vacunas y tomar esta decisión sin haber consultado con los expertos, el Ministerio, con la presión mediática, ha tomado la decisión, para nosotros errada, de tener las dos vacunas. De mantener las dos. Es un tema bastante difícil desde el punto de vista económico, que ellos dicen que el objetivo era ahorrar dinero comprando la otra vacuna, y es un tema bastante difícil desde el punto de vista logístico, porque en el ministerio el que vacuna no es el médico, muchas veces ni la enfermera, muchas veces el que vacuna es el promotor de salud, y que toda esta persona, todo este equipo de trabajo que tiene el Ministerio de Salud sea preparado para que tomen una decisión en base al análisis clínico de cada recién nacido, de adulto mayor, cuál vacuna le toca a cada quien, va a ser difícil, pues da lugar a que exista un error humano que vaya a dar repercusiones a futuro. Nosotros, sí es importante decirlo, porque la postura desde el punto de vista profesional, técnica, genera dificultades, porque estamos viendo que son dos vacunas producidas por empresas transnacionales, las cuales han hecho años de investigación, y en ningún momento nuestro objetivo es hablar en mal de la vacuna 10 valente, ¿verdad? Desgraciadamente, para nuestra epidemiología, para nuestras condiciones de vida, nosotros consideramos que la vacuna que ya teníamos es la que se debe de mantener. Como lo mencionaba el doctor Solano, al principio solo se empezó a hablar del tema de la vacunación infantil, pero este tipo de infecciones por neumococo tiene repercusiones en el adulto mayor, y a nosotros la compañía nos ha enviado correspondencia de cómo se usan en los países de primer nivel este tipo de vacunas, pero es evidente la diferencia en condiciones de vida. En esos lugares la mayoría de adultos viven en centros de retiro que solo son para adultos, y en nuestro país la mayoría de adultos conviven a diario con sus infantes, pues, las condiciones son totalmente completamente diferentes, y eso es la preocupación que nosotros hemos manifestado ante la opinión pública. Uno de los representantes de la fabricante precisamente de la 10 valente estuvo en este estudio, y él mencionaba de que en la mayoría de países más con mejores sistemas de salud, e incluso latinoamericanos, estarían pasando a la 10 valente. Fíjese qué interesante esa posición que mencionó él, y como bien decía el doctor Brizuela, ¿cómo me voy a comparar yo con Nueva Zelanda, con Bélgica, con Canadá, donde las condiciones socioeconómicas
y de salud son completamente diferentes a las que vive nuestra población. En nuestro comunicado, en la conferencia de prensa que dimos el lunes pasado, pues ahí se manifestaba en el comunicado que el 91% de los países latinoamericanos tienen dentro de su esquema de vacunación la 13 valente y no la 10 valente. Solamente Ecuador, Colombia y Brasil tienen la 10 valente. Países que iniciaron con la 10 valente en Latinoamérica se han pasado a la 13 valente. Y en ese sentido, la realidad de Latinoamérica, sí es bastante similar a la realidad de nuestro país. Por lo tanto, yo no puedo comparar países del primer mundo, aparte que la epidemiología de ellos también puede ser diferente, y para ellos la 10 valente, si han tomado esa decisión es porque por su epidemiología y por las condiciones sociales, económicas, es la mejor. Pero la posición nuestra siempre ha sido que para la epidemiología de nuestro país, la vacuna que más nos protege a la población salvadoreña contra la enfermedad neumocócica invasiva es la 13 valente, no la 10 valente. Y solo déjenme mostrarles también datos del Ministerio de Salud, por ejemplo, este documento de enero de 2012, que es un estudio de costo-efectividad, ¿verdad?, realizado por un comité que fue conformado por el Ministerio de Salud y liderado por el doctor Rafael Baltron, epidemiólogo, como asesor de OPS. Y básicamente lo que aquí se concluye en este estudio propio del Ministerio es que la 13 valente es más costo efectiva que la 10 valente. Vea. Costo efectiva. Costo efectiva. Los costos por años de vida ajustados por discapacidad son menores si yo aplico la 13 valente con respecto a la 10 valente. Además, los años de vida ganados son mayores con la 13 valente que con la 10 valente. Por lo tanto, ellos concluyen lo siguiente en este informe. Tanto la 13 valente como la 10 valente son costo efectivas, pero la 13 valente presenta mayor costo efectividad. ¿Vea? Aunque la 10 valente tenga un precio menor, ponen ellos, que era de $2.10 en esa fecha, ¿vea?, la 13 valente presenta mayores beneficios en salud y mayores costos ahorrados al sistema de salud salvadoreño. Son datos del Ministerio de Salud, datos de El Salvador. Otro que hay que llamar la atención es de un lineamiento técnico para la prevención de enfermedades inmunoprevenibles, otro documento del Ministerio de Salud de El Salvador. Y aquí yo quiero solamente mostrar este cuadro donde nos habla que la efectividad de las vacunas, comparando las 4 vacunas, la 7, la 10, la 13 valente y la 23, si ustedes ven en estas dos, la 10 valente, su efectividad llegaba al 61% para El Salvador en base a los serotipos que estaban circulando en El Salvador. Y de la 13 valente, el 97.8%. Y de la 23 valente, el 90%. Entonces, uno de los argumentos que decía la señora ministra o el Ministerio de Salud es que también esta decisión estaba basada en datos de epidemiología local, pero estos son los datos de epidemiología local de nuestro país. Y si, no sé, ingeniero, si vamos a poder ver algo otros gráficos también, si podemos verlos, porque en ese gráfico que yo les traigo, ahí se nota claramente, con datos de estudios salvadoreños, la caída impresionante de las neumonías neumocócicas en un 80%, después de la implementación en 2011 de la vacuna de neumococo 13 valente, así como también se ve la caída de los famosos serotipos que nos preocupan a nosotros, es decir, que la 13 valente ha logrado controlar la aparición de casos de enfermedad neumocócica invasiva por el serotipo 19A. Muy bien, ahí estamos teniendo datos. Si quiere la siguiente, por favor. Fíjense en esos datos. Ahí hicieron un estudio comparativo en 3 grupos de edad. Los menores de 2 años, los entre 2 y 5 años y los mayores de 5 años. Y ustedes pueden ver la caída importante comparando previo a la introducción de la 13 valente con
posterior a la 13 valente y la tendencia hacia abajo, el impacto positivo que ha tenido la introducción en los casos de enfermedad neumocócica invasiva por la 19. Si me pasa la siguiente, por favor. Aquí estamos viendo cómo también cayó el impacto en los egresos hospitalarios por neumonía neumocócica, después de la implementación de la 13 valente. ¿Hasta el 2009, 2010 tuvimos la 7 valente? No, la 7 valente fue, en El Salvador comenzó a poner en el 2010 y en el 2011 la 13 valente. Okay. Antes del 2010 no había dentro del programa nacional para vacunación. Sí, la siguiente, por favor. Entonces este es el impacto en los egresos hospitalarios, es decir, menos pacientes se hospitalizan por enfermedad neumocócica. Y esta es en el caso de meningitis por neumococo en nuestro país. También vemos esa misma tendencia hacia abajo después de la introducción de la 13 valente. La siguiente, si quiere, para. Y aquí podemos ver el impacto en mortalidad, cómo se ha logrado disminuir después de la introducción de la 13 valente. En 2010, la mortalidad por neumonía neumocócica era de un 14.3%. Por 100.000 habitantes, perdón. Para el 2013 la mortalidad había bajado a un 10.3. Yo creo que hay otra más de esa. No. No, ahí estamos bien. Entonces esos son datos de nuestra epidemiología. ¿Verdad? Entonces, no entendemos por qué. Entonces, es el cambio. Si los datos de epidemiología salvadoreños, ¿verdad?, favorecen al impacto positivo que ha tenido la 13 valente en este caso. Muy bien, y entonces, ¿cuál será la razón? Hay de por medio, no, es que cualquiera, la lógica pregunta que cualquiera se puede hacer, hay razones, bueno, primero de dinero, se mencionó y en determinado momento creo que usted fue quien nos dijo que la 13 con respecto a la 10 tiene un costo, en este momento creo que es $1. $1.03 con 3 centavos. $1 con 3 centavos aproximadamente. Exacto. Que es más cara la 13 con respecto a la 10. Exacto. Y la cantidad de unidades que se piden son 350.000 de 400.000 unidades. Exacto. Por año. Por año. Lo que se estaría ahorrando El Salvador en todo caso es $350.000 a $400.000 en la compra de las vacunas. Pero si solo mantuviéramos, la 10 valente. Pero si le agregamos que también, como ahora dice el ministerio, tiene que comprar 13 valente, eso sería mucho mayor, entonces no habría ahorro. Los costos de atención médica, naturalmente, en una 10 comparado con una 13 por las enfermedades o por los serotipos que deja de afectar directamente, sí se elevan drásticamente. O sea, en cuanto a que pudiéramos tener un incremento de casos de enfermedad, meningitis, neumonía con bacteremia por los serotipos que no cubre la 10, eso es un hecho, ¿verdad? Eso es un riesgo, ¿verdad? Y ahí estaba en la presentación otros datos de Latinoamérica y sobre todo hay uno que es en Brasil, que acaba de salir ese artículo. En Brasil, como les dije yo, ellos comenzaron en 2010 con la 10 valente y entonces recién acaban de hacer una publicación en donde se ve el incremento, este es el artículo, ¿verdad?, donde se ve que hacen una comparación entre 3 periodos, pre-autorización de la 10 valente, comparan también con una evaluación temprana posterior a la introducción de la 10 valente y después hacen una evaluación tardía. Y ahí creo que están, si me permite, ingeniero, podemos pasar ahí, continuando con la presentación. Tendría que buscarla, si me permite unos segundos. Pero bueno, entonces, decirle acá que ellos concluyen, la conclusión de este estudio, analizaron aproximadamente casi 9.000 aislados de neumococo en un periodo importante, de 2010 a 2015. Y ahí se dieron cuenta que están teniendo un incremento a los 5 años después de haber introducido la 10 valente de casos de serotipos de enfermedad neumocócica invasiva por serotipos no vacunales, a la cabeza el serotipo 19A. Entonces, son las consecuencias a las que nosotros, como salvadoreños y médicos, tememos que lo vamos a tener nosotros en los próximos años. Ahora, ¿a usted lo han llamado, el Ministerio de Salud le ha preguntado, le han dicho, le han hecho cualquier observación, le han preguntado, mire, ¿son datos fehacientes o los datos que usted maneja los tiene el mismo Ministerio de Salud? No hemos recibido ninguna comunicación, ni mi persona, ni el Colegio Médico, ni las asociaciones de neonatología, pediatría,
etcétera, ¿no? Solo nos hemos dado cuenta por lo que han dicho en redes sociales y dos declaraciones que ha dado la ministra en cuanto a la decisión. Exactamente. Y hemos tenido más la versión, o hemos visto más a empleados de la compañía farmacéutica GSK, pues defendiendo el punto de vista, no al ministerio, que debería ser el ministerio que defendiera el punto de vista de por qué se quiere hacer esto. Presidente. Bueno, nosotros aprovechamos para hacer el llamado a las autoridades del ministerio, así como hemos solicitado audiencia para hablar de otros temas, hablar de este tema en particular. El Colegio Médico, representando a sus asociaciones filiales, que son las asociaciones de especialistas del país, puede aportar mucho a la salud del pueblo salvadoreño. Y eso se lo hemos ofrecido a las autoridades, no por un apoyo a su partido o al gobierno, sino a la población. Le reiteramos el llamado. Estamos dispuestos a darles nuestros aportes, a buscar soluciones a estas problemáticas. Nos preocupa de que, a pesar de la evidencia que se está demostrando, pues las autoridades no escuchen nuestro llamado para buscar soluciones de nuestros pacientes, de la población en general. Creo que cuando uno habla de este tema o de temas que tienen que ver con medicamentos, con insumos, con vacunas en este caso, es importante aclarar a la población que los que estamos aquí presentes no tenemos ningún conflicto de intereses, porque se ha hecho como ver de parte de la empresa Diez Valente. Lo primero que se menciona es eso. Que nosotros tenemos algún conflicto de intereses o que la otra empresa ofrece algún tipo de financiamiento o algo. De mi parte, soy cirujano, no tengo mayor contacto en mi quehacer profesional con las vacunas, el doctor sí, pero en ningún momento pues tenemos ese conflicto de tener ninguna relación ni comercial ni ningún tipo con la empresa, y nuestro objetivo principal es buscar la salud de la población. Muy bien, vamos a ver en qué termina. La decisión está tomada, me imagino, se van a mantener las 2 vacunas. Pues mire, precisamente la decisión todavía, en teoría, ya parte del ministerio la has tomado, pero también quiero traer a cuenta de que en mi calidad de ciudadano, yo presenté una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos por una probable violación a los derechos a los niños, por tener discriminación en cuanto a que a unos les vamos a poner la 10 y a otros la 13, y que estaríamos discriminando a los de la 10 y poniéndolos a mayor riesgo. Y en ese sentido, pues la señora procuradora pues emitió una resolución de medidas cautelares el 23 de marzo, en la cual le insta a la señora ministra de Salud a abstenerse de administrar la PCV-10, ¿verdad? Y además hace el conocimiento de esta resolución a otras entidades como lo que es el CONNA, la Presidencia de la República, también a la Dirección de la Persona Adulta Mayor de la Secretaría de Inclusión Social. Y además, en ese sentido, pues nosotros, hay esta resolución de parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos, y esperamos en un futuro cercano también, como colegio médico, pues tomar ciertas acciones que también nos permitan evitar este error, ¿no?, que pueda cometer el Muy bien, tengo que hacer una pequeña pausa comercial. Vamos a ver qué sucede en el futuro inmediato con esta decisión gubernamental, y naturalmente ojalá que se logre mantener, por lo menos para protección y bien de los menores y también de los mayores, porque en este caso los mayores de edad saldrían en alguna forma afectados. Regresamos en aproximadamente un minuto, y cuando volvamos, posición del Colegio Médico sobre el tema del aborto, una posición bastante dura que se ha dado a conocer en las últimas horas a través de un comunicado. Pero aquí tenemos al presidente para que nos lo explique. Volvemos.